Gracias otra vez por el privilegio de abrir la palabra con ustedes, ¿no? El mensaje que tengo está relacionado con la profecía. En estos días estaba estudiando en un libro que no tocamos mucho, el libro de Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, y luego tenemos a Malaquías, reconocido como el último libro, aunque parece que hay evidencia que el libro de Zacarías tal vez fue escrito después de Malaquías, pero eso no importa. Es interesante que la palabra Zacarías quiere decir recordado por Jehová, recordado por Jehová. Y es una verdad, ¿no? Para todos nosotros, aunque no tenemos el nombre Zacarías. Pero la verdad es lo que la palabra enseñanza, la palabra enseña acerca de el cuidado de Dios de todos nosotros. Él nunca olvida a su pueblo y eso es algo que nos da mucho ánimo. Estaba pensando en lo que dijo el profeta Isaías relacionado con Sión, o decía Jerusalén, el lugar donde Dios había puesto su nombre, pero había sufrido tanto, y realmente es una queja de los israelitas, ¿no? Dice versículo 14 de Isaías 49, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Entonces lo que el Señor dijo acerca de Jerusalén y los muros es la verdad acerca de cada uno que es hijo de Él. Nunca va a olvidarse de nosotros. Entonces Zacarías quiere decir eso, recordado por Jehová. Y como Ageo, Zacarías era profeta a los israelitas que regresaron del cautiverio y ya estaban otra vez en Jerusalén, habiendo pasado los 70 años de exilio en Babilonia, y ya necesitaba ayuda. Ageo y Zacarías eran profetas que podían animar al pueblo de seguir adelante en cuanto a Dios. Y gracias al Señor que Israel no volvió a la idolatría. Esos 70 años allá en Babilonia eran importantes y aprendieron la lección de adorar al único y verdadero Dios, nuestro Salvador. Entonces, Zacarías es interesante que habla de 5 profecías acerca del Señor Jesucristo. Y leyendo a esos, yo pensaba qué bueno para nosotros animarnos en cuanto a las profecías, las cosas que faltan de cumplirse, porque estamos tratando con nuestro Dios que es verdadero, que es fiel,
que nunca promete algo que no va a cumplir. Ese encontramos en toda la escritura, ¿cierto? Que Dios cumple lo que promete. Y el primero la primera profecía en relación al Señor Jesucristo encontramos en capítulo 9 y el versículo 9, que dice así, Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, perdón. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muy interesante lo que tenemos ahí y tenemos también el cumplimiento en Mateo capítulo 21, versículo 5, donde relata cómo el Señor envió a sus discípulos a traer el asno y él se montó sobre ese asno, hijo de asna, sobre quien nadie había sentado, y entró a Jerusalén en cumplimiento de esa profecía de Zacarías, escrito como 400 y más años antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, quiero animarnos al ver profecías en ese libro ya cumplidas, ¿cierto? Porque eso nos da seguridad para el futuro, a no desconfiar en lo que la palabra dice. Estamos viviendo tiempos difíciles y hay algunos hermanos preocupados lo que pueda acontecer, hasta dónde estaremos con esa pandemia, etcétera. Pero la palabra del Señor nos da mucha seguridad en cuanto a nuestro futuro. Entonces, brevemente vamos a mirar esas profecías que ya se cumplieron. El versículo 10 del mismo capítulo 9 dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y esa es otra profecía, pero que falta de cumplir, hablando del mismo Señor Jesucristo. Y es interesante que está muy apegado aquí al versículo 9, que habla del Señor Jesucristo entrando a Jerusalén antes de morir en la cruz. Pero entre versículo 9 y versículo 10 tenemos el intervalo de la iglesia, el tiempo de la gracia. En el Antiguo Testamento no se revela nada de la iglesia. No era algo conocido por esos profetas. Pero nosotros ya mirando hacia atrás podemos apreciar que es algo muy interesante que entre esos dos versículos ha habido 2000 años o más y no sabemos cuándo va a terminar. Y eso me llevó a pensar en la profecía de Daniel en capítulo 9 también, donde él, como profeta del Señor, aislado también en Babilonia por esos años, y ya estaba llegando al tiempo cuando el pueblo de Israel iba a regresar, y Daniel fue inspirado para dar esa profecía.
Versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Interesante ver eso, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre ¿quién? Tu pueblo y sobre tu santa ciudad, siendo inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Daniel nos hace muy claro que tiene que ver con Israel, ¿cierto? Tu pueblo, pueblo de Daniel, tu santa ciudad. ¿Y para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 6 cosas que se menciona ahí, que 70 semanas están determinados. Pero esas 70 semanas no son semanas de días, sino semanas de años, como vemos en el caso de Jacob, en cuanto a su necesidad de trabajar 7 años por Raquel, y cuando Labán le engañó y le dio a Lea en vez de Raquel, y el pobre Jacob tenía que trabajar otros 7 años para tener a Raquel. Claro que no tenía que esperar los 7 años, creo. Tenía a Lea, y al cumplir la semana de festividad para Lea, él ya tenía a Raquel también. Pero son 77 es la palabra, y el contexto determina si son días o años. ¿Cierto? 77. Entonces, en cuántos años será 490 años. Entonces, ese tiene en resumen el trato que Dios iba a tener con Israel hasta que el santo de los santos iba a ser ungido. Fin de versículo 24, o es decir, el Señor Jesucristo, que iba a estar ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer su reino de 1000 años. Y versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, 7 más 62 indica 69. Falta una semana, ¿cierto? Falta un 7, es decir, 7 años. Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esa nos lleva a relacionar eso con el libro de Nehemías, cuando él pidió permiso del rey de Persia para venir a Jerusalén para reedificar el muro que estaba destruido 70 años antes, ¿no? Entonces, ahí habla de 62 semanas y 7 semanas. Esas 7 semanas allá o 49 años parece que tiene que ver con la reconstrucción del muro, como dice, y la plaza. Nehemías estaba un tiempo, como 12 años, y volvió.
su trabajo allá con el rey de Persia y volvió otra vez a Jerusalén, pero el tiempo así, esos 49 años, fueron en la construcción allá en Jerusalén. Y dice, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces se nos lleva al tiempo de la crucifixión del Señor Jesucristo. Hace muchos años había un señor, Roberto Anderson, que escribió un libro, El Príncipe Venidero, y en ese libro da unas palabras muy importantes, explica con calculaciones detalladas acerca de esas 69 semanas, desde la orden en Nehemías para que él pudiera venir para reconstruir el muro, hasta Mesías príncipe, ¿cierto? Y él haciendo provisión para los años bisiestos, la palabra, ¿cierto? Los años bisiestos y también el cambio de antes de Cristo a después de Cristo, y él calcula que el día cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado sobre el asno, ya se cumplió al pie de la letra esos 69 años o 469 semanas, 69 siete o 483 años exactamente hasta ahí. Entonces, ¿por qué menciono todo eso? Para nuestro ánimo, hermanos. La palabra de Dios es supremamente exacta, es inspirada por Dios. Dios ha hablado tantos años antes y encontramos 483 años después del comienzo de reedificar el muro, el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Entonces, qué profecía tan importante para nosotros, y ojalá que podamos reconocer que las profecías que faltan para cumplir, también el Señor va a cumplir todo eso. Si vamos al capítulo 11 de Zacarías, encontramos otro. Versículo 12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces, otra profecía, ¿no? Cumplida. Zacarías no sabía nada de eso, ¿cierto? Pero es algo y está reconocido en el Nuevo Testamento que le dieron ese Judas Iscariote, le dieron a él 30 piezas de plata y él con una en una manera muy horrible entregó al Señor Jesucristo a la autoridad, ¿cierto? Los sacerdotes que estaban buscando a matarle,
pero en cumplimiento de esa profecía. Entonces, esas 69 semanas ya pasaron y creo que el calendario de Dios en relación a Israel ya separó el reloj ahí. En el momento Israel está rechazado, Dios no está tratando con Israel como antes, pero falta una semana, falta falta 7 años y eso va a ser cumplido, ¿no? Porque el Señor no está reinando todavía. No tiene su reinado con su sede allá en Jerusalén todavía. Entonces se nos da a entender que falta algo. Y durante todos estos años, el Señor ha estado sacando de ese mundo un pueblo propio, la iglesia compuesta de todos los que crean en Él de todo corazón. En el capítulo 13 tenemos otra profecía ya cumplida, no solamente que el Señor entrando en el asno, no solamente los 30 piezas de plata que le dieron a Judas para entregarle a Cristo, a las autoridades, sino en el 13, versículo 7, dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí tenemos una profecía también cumplida, ¿no? Levántate, oh espada. ¿Cuál espada? La espada de la justicia divina, ¿cierto? Era necesario que la justicia divina fuese cumplida, y la única manera, porque no había nadie que podía llegar a ese punto de recibir la ira de Dios y cancelar la deuda que existía por el pecado, solo una persona, solo un hombre que era perfecto, sin mancha, sin contaminación, que pudiera dar su vida en rescate por nosotros, el mismo Señor Jesucristo. Qué precioso es pensar en eso, que Dios que nos ama tanto, que no podía decir, bueno, yo perdono todo eso sin nada más de sacrificio, no. Había necesidad de un sacrificio perfecto que podía satisfacer todas las demandas de la justicia de Dios, y el Señor Jesucristo era el que cumplió eso por amor a nosotros. Y dice, contra el hombre compañero mío, ¿ve? Eso es muy interesante también. El hombre de mi unión es lo que significa el hombre de mi unión, y sabemos que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él posee toda la plenitud de la deidad como el Padre, como el socio, como su igual. Pero Él fue castigado por amor a nosotros. Profecía cumplida, gracias a Dios. Y si alguien está escuchando esta mañana que no ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, no hay otra manera de llegar al cielo. No hay otra manera para el perdón de un solo pecado. Solo la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz. Y es necesario creerle
entregarse a Él, demostrando un arrepentimiento sincero para tener la seguridad de la vida eterna. Entonces, en el capítulo 14 tenemos otra profecía, pero ese ya está en el tiempo para el comienzo de la otra semana, del otro 7 años más, ¿cierto? Porque ese tiempo de la iglesia, el día de la gracia de Dios, va a terminar. No es para siempre, aunque durante esos 7 años de la tribulación, también Dios va a actuar en gracia hacia los que están dispuestos de escucharle. Pero la época en sí, reconocido como la época de la iglesia, la época de la gracia de Dios, se acaba con el cumplimiento de otras profecías que ya sabemos, ¿no? Que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Y eso es lo que estamos esperando ahora. Y al terminar eso, empezará ya esos 7 años, un tiempo corto, ¿no? Y el Señor va a venir en poder y gran gloria. Quiere decir que la segunda venida del Señor, hemos leído acerca de su primera venida, cuando ya estaba aquí, nació de la Virgen María, el eterno Hijo que se humanó, etc. Pero ya en su segunda venida tiene 2 partes, 2 etapas. Viene primero para sacar a su esposa, que es la iglesia. Y no es lógico que un esposo va a preservar a su esposa de peligros y todo eso. Tenemos una responsabilidad en cuanto a eso, ¿no? Y el Señor va a actuar en la misma manera. Viene para todos nosotros que hemos recibido al Señor de todo corazón. Y es interesante que Él mismo habló de eso en Juan capítulo 14. Los discípulos estaban también preocupados por lo que iba a acontecer. Habían escuchado acerca de la traición de uno, Judas. El Señor dijo que hay alguien aquí que me va a entregar. Sí, ¿quién será? ¿Ve? Entonces, y también Pedro iba a negarle al Señor frente a las autoridades. Y los discípulos no podían entender todo eso, no habían entendido todavía acerca de su la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Estaban confundidos y todo eso, pero el Señor dijo que no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. Y allá en el versículo 3 habla de algo para animarlos a ellos, ¿cierto? En cuanto a la promesa que dio acerca de su regreso. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, 14:2. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Profecía del mismo Señor Jesucristo. Falta de cumplir, claro, pero puede acontecer hoy. Vendré otra vez. Y en vista de que ese no era algo conocido en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla mucho de la segunda venida del Mesías, el día del Señor, pero no habla nada del tiempo de la iglesia, ¿cierto?
Entonces, Pablo tenía el privilegio de anunciar ese misterio, él lo llama así, acerca de la venida del Señor en secreto para llevar a su iglesia. Voy a leer lo que dice en 1 Corintios 15. Primero de Corintios 15 y el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No es algo misterioso, no, es algo que no fue mencionado antes, es algo que fue revelado por el Señor primero y por los apóstoles a ese grupo de discípulos que era el núcleo de algo nuevo que iba a empezar, es decir, la iglesia. Y él dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, hablando de la muerte de un creyente, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir, y será de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que ese corruptible se vista de incorrupción y ese mortal se vista de inmortalidad. Y cuando ese corruptible se haya vestido de incorrupción y ese mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabras tan especiales, ¿no?, para nosotros. ¿Tenemos miedo de la muerte? No, realmente es un asunto de pasar de aquí a la presencia del Señor. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma vive y estará con Cristo, como dijo Pedro, ¿no? Que muy pronto tengo que abandonar el cuerpo, que estaba diciendo que iba a morir, su alma iba a salir del cuerpo para estar con el Señor. Y aquí nos dice claramente acerca de los muertos, ese corruptible se viste de incorrupción y ese mortal se viste de inmortalidad. Es decir, nosotros estamos sujetos a la muerte, pero vamos a llegar a una transformación también. Entonces, versículo 55 es muy especial. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso puede ser el grito de los muertos en el Señor Jesucristo, ya resucitados, ¿no? Librados de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Algo muy importante para los que ya pueden salir del sepulcro, ¿cierto? No es que el sepulcro va a mantenerlos, no, el sepulcro no tiene la victoria es en el Señor Jesucristo. Entonces, no importa si estamos vivos en el momento cuando Cristo venga o estamos muertos, el resultado va a ser igual, estaremos todos en la presencia del Señor. Entonces, hay regocijo aquí, hay victoria, ¿cierto?, por medio del Señor Jesucristo. Y los muertos resucitados gritan una cosa,
Y nosotros que si alcanzamos está aquí cuando Cristo venga, estaremos gritando otra cosa, que no vamos a pasar por la muerte, ¿ya? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso puede acontecer en cualquier momento, hermanos. Por eso nosotros debemos tener la mirada puesta en el Señor y no en las circunstancias, no en la pandemia, no preocupándonos por lo que dicen que va a acontecer en el futuro. Hay algo firme en la palabra en cuanto a la venida del Señor. Entonces, cuando Pablo explicó eso también a lo de Tesalónica, en el capítulo 4, que dice al final, después de explicar todo eso, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nosotros podemos descansar, ¿cierto? No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Yo voy a salir, pero volveré. Entonces, es para nuestro ánimo, hermanos. Y también en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, que explica algo que va a acontecer durante los 7 años, ¿cierto? Después del rapto de la iglesia. Y dice, explicando esas cosas a los creyentes, dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No, versículo 4 en adelante ya cambia la cosa, vuelve y hable a los creyentes que estaba esperando la venida del Señor, porque dice, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿No le parece algo maravilloso? Hablando acerca de lo que va a acontecer en el día del Señor, en estos 7 años, pero nosotros ¿qué? No nos ha puesto Dios para ira, no nos ha puesto Dios para esa época. Él viene antes para llevar a su iglesia, el que murió por nosotros y resucitó para darnos la vida eterna. Es algo muy especial, hermanos, que nosotros tenemos. Estamos en ese lapso de tiempo en relación a Israel. Y al sacar de aquí la iglesia, el Señor va a empezar otra vez el reloj de Dios en cuanto a la profecía, vuelve a arrancar para terminar con esos 7 años, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, la manifestación del anticristo y todo eso. Pero nosotros estaremos con el Señor para siempre. El que dijo, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo. El Señor viene, hermanos. Entonces regresamos para ver brevemente estas otras 2 profecías en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiréis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Entonces, es una profecía que falta para terminar. Y ese será ya el cumplimiento del tiempo de los 7 años. El Señor va a venir en poder y gran gloria. Eso está relacionado con Apocalipsis 19, que habla del Señor que viene para pelear contra las naciones que estarán reunidos alrededor de Jerusalén para conquistar ese pueblo que tiene un lugar estratégico allá como en el centro del universo, centro del mundo, y el Señor va a descender al monte de los olivos, como hemos leído aquí, y el monte de los olivos va a partir en 2 y va a cambiar todo el topografía de ese sector, y Jerusalén va a llegar a ser, me parece, un puerto, porque va a haber aguas pasando desde el Mar Muerto hasta el Mar Mediterráneo, y Israel, Jerusalén, va a llegar a ser un puerto muy importante en el mundo para el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Cosas muy importantes. Y la última profecía está muy relacionada que tenemos en el versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Entonces, eso es lo que hay por delante, hermanos. ¿No le parece muy especial? Qué privilegio para nosotros pertenecer a la iglesia. No pertenecemos a los judíos. Los judíos pueden pertenecer a la iglesia. Qué privilegio para ellos también aceptar a Cristo como Mesías y disfrutar de ese tiempo que resta para pertenecer a la iglesia y evitar todo el sufrimiento de tribulación, que es especialmente reconocido como el tiempo de la angustia de Jacob o de Israel, tiempo de angustia que Israel tiene que sufrir todavía lastimosamente, pero es algo determinado por Dios. Y ese último 7, esos 7 años que faltan para terminar la última semana, hay 69 hasta Mesías, ¿se acuerda? Y ya estamos en la iglesia, pero cuando Cristo venga para sacar a su iglesia, empezará otra vez con Israel para el cumplimiento de las profecías que faltan en cuanto al Antiguo Testamento también. Hermanos, espero que
que esos 5 profecías en Zacarías nos pueden hacer 2 cosas, ¿no? Ver el cumplimiento muchos años antes de cosas que fueron habladas, pero el cumplimiento en cuanto a la persona del Señor Jesús, que Él había venido, cumplimiento de también profecías. Ustedes se acuerdan que era profetizado que una virgen iba a concebir. Fue profetizado que esa criatura iba a nacer en Belén, etc. Y todo eso nos lleva a apreciar que Dios cumplió a pie de la letra todo relacionado con profecía en cuanto a la venida de su Hijo y la vida de su Hijo aquí en la tierra, su entrada a Jerusalén como rey. Pero no era el tiempo para él establecer su reino todavía, pero va a hacerlo cuando Dios actúe a favor de su pueblo Israel, que ha sufrido tanto y que tiene que sufrir mucho más, pero va a ser la cabeza de las naciones en el tiempo futuro. Y el mismo Rey, el Señor Jesucristo, va a administrar su reino, que va a ser un reino de abundancia, un reino de gloria, un reino de equidad, como nunca ha habido. Y como vimos en Daniel, poner fin al pecado. ¿Qué tiempo será maravilloso, no? El reino de 1000 años y luego llegará el estado eterno. Nosotros y todos los judíos salvados para disfrutar de la tranquilidad, la paz eterna. No merecemos nada de eso, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a apreciar lo que tenemos por delante y que sea para que no estemos turbados, como dijo el Señor, para que estemos animados, como dijo Pablo, que tengamos la victoria todos los días, sabiendo que el Señor va a cumplir su propósito para nosotros. Y que todos los días al despertar podemos pensar, bueno, tal vez hoy el Señor Jesucristo volverá para llevarnos y el Señor nos va a ayudar a vivir el día, cada día, de acuerdo con nuestra confianza en Él y la paz que Él nos da. Que el Señor nos ayude a apreciar estas cosas. Vamos a orar. Padre, te alabamos. Somos un pueblo muy bendecido. Gracias por pertenecer a la iglesia. Ese grupo de personas que el Señor está sacando de ese mundo, su pueblo propio. Privilegio grande para nosotros y apreciamos lo que tú has hecho. Apreciamos la obra de nuestro Señor Jesucristo para entregarse en la cruz y resucitar entre los muertos para ser nuestro Salvador, nuestro gran Rey en el futuro para reinar y nosotros reinando con Él, esposa del Cordero. Qué privilegio. Y que todos los días estamos demostrando que eso sí en nuestro comportamiento. Gracias que tú nunca nos olvidas. Somos recordados de Jehová para siempre. En tus manos nos encomendamos, dándote gracias. Amén.